Buenas tardes, espero que estén bien. El tema ya no es agudo, es un paciente con hemodiálisis crónico, pero se puede aplicar al paciente agudo. De otro modo, se puede usar con un flujo muy bajo, pero de todos modos esto se basa, como quien dice, en una actualización del uso práctico de esta hemodiafiltración en línea. ¿Y por qué en línea? Porque es 99% del mercado actualmente. Si miran a nivel de la aceptación mundial de la hemodiafiltración que crece, 22% en Europa, 36, 37 en Francia, 40% en Japón. En conjunto, 300.000 pacientes ya tratados diariamente con hemodiafiltración en línea. De estos 300.000, 99% son en línea, de modo que la otra técnica casi desapareció. Y lo que haremos ahora es hablar de los aspectos prácticos de la experiencia clínica y resultados con hemodiafiltración online. Esto no es un aspecto práctico en Estados Unidos porque no ha sido aprobado por la FDA, pero va a llegar en algún momento. Se utiliza en Argentina, en Uruguay, prácticamente en todas partes del mundo, con la excepción de Estados Unidos. Así que hay que aceptar a la FDA, pero luego se van a convencer. Algunos puntos de la implementación práctica, experiencia clínica para asegurarse que de últimas hemos aplicado la técnica correcta, porque esta mañana hemos hablado de la colocación del paciente agudo, cómo lograr las metas, y este es el punto. La hemodiafiltración no es un nombre genérico, que es simplemente colocar la máquina y aplicar la técnica. Hay que llegar a la meta, y la meta es la dosis convectiva, que no es simplemente una dosis. Esto se integra en lo que llamaría toda la dosis de diálisis combinada con urea y la dosis convectiva y sus elementos dirigidos a las sustancias moleculares. Y les voy a mostrar algunos resultados. Implementación práctica ahora. Si no conocen la técnica, vamos a ver algunos puntos, pero la hemodiafiltración en línea se desarrolla de modos. Según el modo de dilución, pueden tener postdilución o predilución o mixto. ¿En qué consiste la diferencia? Por supuesto, si uno pasa de izquierda a derecha, 80-90% de la hemodiafiltración en Europa. Esperen porque me suena el teléfono. Perdón, lo apago. El modo postdilución es 80-90% de Europa. Y si pasan al otro lado, Asia, Japón, es todo lo opuesto, 90% es modo predilución. Así que hay que comprender que en Europa estamos hablando del modo postdilución que se presenta en esta imagen. Acá, a través del filtro, se remueve una cierta cantidad de filtrado que se sustituye con la postdilución fresca, diría, de modo que así sea eficiente. Tiene efectos beneficiosos y límites, luego lo veremos. En Japón utilizan fundamentalmente el modo predilución por un motivo muy particular, que es el flujo sanguíneo. Sabemos que en Europa el flujo sanguíneo promedio es 350, 400 por minuto, lo cual significa que una fracción de filtración entre 20 y 30% significa que se puede alcanzar, y veremos luego, 25 litros. En Japón el flujo sanguíneo es 200, de modo que es casi imposible alcanzar la meta. Este es el motivo por el cual funcionan con el modo predilución. Pero igual verán que la reserva es bastante comparable, pero según el modo de dilución hay que considerar el factor de dilución, lo cual significa que 25 litros en Europa es equivalente a 50 litros en Japón. Es decir, que cuando hablamos del resultado en Japón y dicen 50 litros modo predilución, es equivalente a lo que hacemos en Europa con 25 litros, para que quede claro. Bien. El hecho aquí es comprender cómo alcanzar
el volumen convectivo óptimo, porque esto es la meta. Y aquí tenemos esta presentación esquemática para mostrar que uno tiene 6 factores importantes. Uno, flujo sanguíneo. Y cuando nos referimos al flujo sanguíneo, es el extracorpóreo, no es la fístula o el de acceso. Es el flujo sanguíneo que podemos alcanzar durante el circuito extracorpóreo. Por supuesto, el flujo sanguíneo extracorpóreo depende del acceso vascular y claramente es preferible a una fístula arteriovenosa comparado con catéteres venosos. Se cortó, se cortó, se cortó. Acá el acceso venoso, verán en un minuto que hay limitaciones de flujo sanguíneo que queda reducido. Acá es diferente y la anticoagulación también. Hay una suerte de limitación. Uno, el flujo sanguíneo de acceso vascular. Otro aspecto es el flujo que se puede alcanzar en la fístula. Y nuevamente hay un aspecto físico. No quiero entrar en estos detalles, pero como dije, si uno quiere alcanzar 400 mililitros minuto como flujo sanguíneo en el circuito extracorpóreo, no lo puede lograr con, digamos, una aguja 17-18. Es casi físicamente imposible. Hay que recordar que hay un flujo que refleja la resistencia, que es un poder del radio. Entonces, si uno quiere lograr 400 con 16, 17, es casi imposible. Entonces, usa 16 o 14 de aguja, pero este es el modo principal de asegurarse que se puede lograr. Y lo mismo para los catéteres. Si están utilizando catéteres con una luz interna menor de 2 milímetros, no alcanzará la meta. Ese es el hecho. Este es un aspecto práctico. Y si miran otro estudio, acá un estudio de una gran cohorte que muestra a izquierda, donde tiene la fístula arteriovenosa, el catéter y el injerto. Acá se ve el flujo sanguíneo promedio. La fístula y el injerto tienen prácticamente el mismo flujo, que es cercano a 400 o 350 en 80% de los pacientes, pero si miran en los catéteres casi 20% menos, lo cual refleja limitaciones físicas debidas al acceso vascular. Y luego, simplemente si ligan esto a la meta, y la meta en esta red es alcanzar 21 o 23 litros de volumen convectivo en la sesión de diálisis. Y ven que en la fístula y el injerto es casi 86-90% con esta fístula arteriovenosa o injerto. Es un poco más complejo con el catéter, que es donde solo un conjunto de los pacientes alcanzan la meta. Así que hay ciertas limitaciones que se basan en los aspectos físicos o características físicas del acceso vascular. No significa que no se pueda hacer hemodiofiltración, pero hay que tener en cuenta la ampliación del tiempo de tratamiento para alcanzar la meta. De modo que el volumen de reemplazo, de sustitución, no solo se limita por el acceso vascular, podría limitarse por el hematocrito o la albúmina. Y en este caso, si miran a la albúmina de un lado y el hematocrito del otro, verán que la albúmina mayor, la que logra alcanzar la meta, es un poco contraintuitivo. La albúmina alta facilita un modo de alcanzar la meta. Y esto tiene sentido porque si se aumenta la presión oncótica, aumentando la albúmina, se facilita la capacidad de relleno y se puede acceder a la meta. Así que no está tan contraintuitiva. Lo opuesto con hematocrito. Cuanto mayor el hematocrito, menor o más dificultad para alcanzar la meta. Así que hay algunas limitaciones y hay otros factores, y en particular el fibrinógeno. Si consideran fibrinógeno, verán el mismo tipo de comportamiento. Alto fibrinógeno en paciente inflamado disminuye la capacidad de alcanzar la meta. Ahora bien, este es un aspecto. Otro, anticoagulación. Y no quiero ingresar en detalles al respecto. No sé cuáles son sus prácticas en términos de anticoagulantes. Usan y si utilizan la heparina fraccionada estándar, no hay que preocuparse porque
es como se hace en la diálisis habitual. Si se inyecta del lado arterial o venoso, no hace diferencia. Y si tienen anticoagulación sistémica, el paciente va a funcionar. Pero en Europa es un poco diferente. 60% de los pacientes reciben heparina de bajo peso molecular fraccionada. Y el peso molecular de estas sustancias es aproximadamente 6.000 Daltons, y esto es retirado por hemodiafiltración. De modo que si siguen lo que está en el folleto de estos productos que pueden utilizar, indican que hay que inyectar en la vía arterial, y si hacen eso, en el primer pasaje van a perder prácticamente 20% de la anticoagulación. Entonces la idea ahora, y varios estudios lo mostraron, el hecho es asegurarse, y esto se ve aquí, que si uno quiere inyectar, en este caso un fragmento, hay que inyectar del lado venoso o en el paciente, dice, y así no se pierde ya anticoagulante y se logra 4 horas sin dificultad. Pero si inyecta del lado arterial, se va a perder casi 20%, lo cual significa que o se aumenta la dosis o hay que reinyectar a las 2 horas una cierta cantidad. De modo que simplemente para que vean este elemento que muestran que la anticoagulación con la heparina bajo peso molecular se va a conservar totalmente 4 horas sin dificultad si se inyecta de derecha y no del lado venoso. De modo que esto es muy importante y no quiero ingresar en detalles, pero tiene su importancia porque muchos médicos no se dieron cuenta que el peso molecular era retirado por hemodiafiltración. El tercer punto son los filtros de hemodiálisis. Aquí están. Hay que incluir ciertas características porque ahora 100% del mercado es con filtros capilares, como en Uruguay, en Argentina estoy seguro que es igual. Y dentro de este concepto, al tener fibras capilares más el control de ultrafiltración, dentro del filtro tiene lo que denominamos filtración interna. Ultrafiltración en la primera parte y filtración retrógrada en la segunda. En casi todos los dializadores existe este fenómeno, diría yo, y el IFRAX es un modo de aumentar el clearance de las sustancias de peso molecular alto y mediano. Pero si se aplica sobre estos filtros una gran presión para aumentar la ultrafiltración, se perderá mucha eficiencia en el sistema, porque si se aplica ultrafiltración muy alta en algo que ya crea esta filtración interna, va a crear un gran incremento de viscosidad y de presión oncótica y mucha dificultad, de modo que en últimas no se aumentará el desempeño y se disminuirá la depuración de la sustancia. Y hay que tener cuidado. Para prevenir esto hay que seleccionar un filtro en base a alta permeabilidad hidráulica y el coeficiente de colado, digamos. Acá estamos hablando de coma nuevo, un poco más alto, bastante fácil. Hay que seleccionar los filtros con pérdida de albúmina baja, y para lograr esto se requiere un coeficiente tamizado para albúmina menor de 0,001. Hay que tener mucho cuidado, porque si se aumenta el volumen convectivo con un filtro no diseñado para hemodiafiltración, se puede aumentar enormemente la pérdida de albúmina. Y para que tengan un ejemplo, si usan el MCU, el Terranova, para hemodiafiltración perderán 14 gramos por sesión, 20 a 14 a 40 creo que dijo. Es decir, que no cabe duda que no se aplica para hemodiafiltración y hay muchos filtros que deben ser considerados al respecto. El último punto es lo que denomina la resistencia al flujo sanguíneo interno bajo. Seleccionamos fibras mayores de 200 micras, de modo que la luz interna del filtro es tan alta que la resistencia interna está limitada. Esta es la característica fundamental de los hemodiafiltros que debemos utilizar. Y nuevamente, si utilizan este tipo de filtros, entonces habrá estudios que muestran, por ejemplo,
acá un conjunto de datos de muchos pacientes, mayor de 30.000, que muestra que según el tiempo de tratamiento, que es casi igual para todos los pacientes, 4 horas más o menos, se ve que el volumen de reemplazo puede variar de 25 a 37 litros por sesión. Es decir, que es fácil alcanzar la dosis convectiva recomendada. Hablé de 23 litros aproximadamente, pero por supuesto, si quieren incrementar la eficiencia, hay que incrementar quizá el tiempo o la superficie de los filtros, como se muestra aquí. Pasamos de 1,4 metros cuadrados a 2,2 metros cuadrados y así se aumenta la eficiencia de la dosis, pero nuevamente no hay que colocar el tamaño o superficie del dializador antes de jugar con el flujo sanguíneo. Hay que tener un flujo sanguíneo alto y luego se puede aumentar la superficie. Porque he visto, y lo he visto en Francia, muchos médicos que no se dieron cuenta que la superficie del dializador no es proporcional a la superficie corporal. No tiene nada que ver. Hay que considerar el flujo sanguíneo como primer factor limitante para el desempeño del filtro. El paso siguiente es la máquina de hemodiafiltración, lo cual es importante porque esta máquina tiene la capacidad para desarrollar ya sea una indicación manual de hemodiafiltración, es decir, que la enfermera adaptará la tasa de ultrafiltración según la presión transmembrana y se juega durante la sesión o la máquina hace la tarea en forma automática. Este es un ejemplo, lo que denominamos el Auto Sub Plus, que es una forma de manejar en forma automática la ultrafiltración durante la diálisis. La máquina percibe los cambios de viscosidad en los filtros y adapta la ultrafiltración para mantener la fracción de filtración óptima. Es decir, que ya no está en manos ni médico ni enfermera, sino que es automático realizado por la máquina. Y un punto importante, esto es lo que acabamos de ver, este es un modo de maximizar lo que denominamos la fracción media de ultrafiltración. Como se ve aquí, en general recomendamos menos de 20-25%. Ven que con la máquina se puede llegar hasta 32%. Es decir, que la máquina de hemodiafiltración puede aumentar al máximo la ultrafiltración, optimizando la fracción de filtración. Tiempo de tratamiento, otro punto importante. Estamos usando tiempos de tratamiento muy estándar, 4 horas, 3 veces por semana, pero no hay límites. Si uno quiere aumentar el tiempo de tratamiento o la frecuencia, está en sus manos totalmente. Y hay algunos estudios, en particular en España, en Maduel, lo conocen, de Barcelona, que desarrolló una gran cohorte, para nosotros es grande, en los Estados Unidos, casi 70 pacientes que tienen hemodiafiltración nocturna hasta 5 años con grandes resultados con este tipo de patrón, porque se alcanza como 50 litros como dosis convectiva hasta 3 veces por semana. Y si se sigue a los pacientes, el resultado primario era mirar control de presión arterial, de fosfato, de anemia. Se suprimieron casi todas las drogas antihipertensivas y los valores de fosfato, que incluso debió incluirse en el dializado. Y el consumo de otras drogas disminuyó 30%. Es decir, que aumentar el tiempo tiene mucho sentido, depende de su capacidad. Esto es en el hogar y es más fácil. La tolerancia clínica mejora, el desempeño de la diálisis mejora y cuanto más tiempo para el paciente, más se puede retirar lo que denominaría sustancias de cinética baja. Aquí tenemos un estudio prospectivo de corto plazo desarrollado en Países Bajos que compara 4 horas de hemodiálisis con alto flujo, 4 horas de hemodiafiltración y 8 de hemodiálisis de alto flujo versus 8 de hemodiafiltración. Y lo que ven en términos de remoción de solutos, acá hemodiafiltración siempre está por encima, en particular de sustancias
tamaño molecular medio, pero claramente el aumentar el tiempo tiene una gran posibilidad de aumentar la eficacia y eficiencia, que luego veremos. Acá el beta-2M, si recogen el dializado y hacen beta-2M, se calcula el monto exacto de remoción. Y se ve que 4 horas de alto flujo es como 100 miligramos por sesión, 4 horas de hemodiafiltración ya cerca de 150, 8 horas de hemodiálisis 150 y 8 horas de hemodiafiltración cerca de 200. El mensaje es claro. 4 horas de hemodiafiltración es equivalente a 8 horas de hemodiálisis de alto flujo en términos de remoción de beta-2M. Un modo muy sencillo de resumirlo. Y el último punto, por supuesto, el personal de enfermería. No quiero ingresar en detalles, pero no cabe duda que hay que conocer. Y voy a hablar de estudios aleatorizados. Una de las preocupaciones fundamentales de este estudio es no alcanzar el volumen convectivo meta. Y esto no tiene que ver con limitaciones del paciente, sino del personal de enfermería, que quizá no tenía una buena indicación. Entonces hay que realmente motivar y capacitar al personal y lograr así mejorar las prácticas de hemodiafiltración. Hay que aprender cómo hacer hemodiafiltración. Bueno, aquí un ejemplo que muestra este primer estudio, el CONTRAST, que fue el primer estudio para desarrollar esto en forma aleatorizada, para que vean. 29 centros fueron seleccionados para el estudio. El plan inicial era tener 6 litros por hora, es decir, 24 litros por sesión. Y puse esta línea azul como meta y ven que entre los 29 centros, unos pocos alcanzaron la meta. Esto es una buena revista, pero nadie mencionó que en última instancia 90-80% de los centros estarán fuera o violando el protocolo. Es decir, que esto es el motivo por el cual en algunos estudios los resultados no pudieron alcanzarse. Y para que vean, acá lo mismo, el mismo estudio, analizado de otro modo, post-hoc, que muestra en última instancia no alcanzar la meta, no se debe al paciente, sino a las prácticas del personal de enfermería o médico. Si se aumenta el flujo sanguíneo, se puede alcanzar la meta. De modo que no es simplemente un punto de práctica, no es una limitación del lado del paciente, sino que hay que capacitar al personal. Y esto es exactamente el hecho que muestra que al final en este estudio, sea cual sea el acceso vascular, fístula arteriovenosa, injerto, catéter, no tiene que ver para alcanzar la meta. Este es un aspecto práctico. En cuanto a la experiencia clínica, en la experiencia clínica, acá veremos diferentes aspectos del lado del paciente, del personal de enfermería, el nefrólogo y el sistema de salud. No vamos a ingresar en detalles, pero por supuesto, según cómo se mira el resultado de la hemodiafiltración, uno puede tener diferentes perspectivas. El paciente busca calidad de vida y el sistema de salud quiere disminuir costos y el nefrólogo busca ciertos parámetros. Esto es con otra perspectiva, mostrando los efectos beneficiosos clínicos y biológicos para hemodiafiltración, remoción de solutos, estabilidad hemodinámica, etcétera, anemia, y en resultados de pacientes en términos de mortalidad y percepción de paciente. Ahora bien, cuando hablamos de hemodiafiltración, no estamos hablando de un tratamiento mágico. La idea subyacente es combinar acciones difusivas y convectivas para asegurarnos la remoción de sustancias de tamaño molecular grande y mediano, como hablamos esta mañana en pacientes agudos. Si se aumenta la acción convectiva, se aumenta la capacidad de remoción de estas moléculas. No vamos a hablar de todas. En general hablamos de beta-2M, que es fácil de medir, que se asocia a cierta mortalidad y toxicidad. No hablaremos de urea, hablaremos un poquito de fosfato, que no es una molécula grande,
pero su cinética es bastante compleja en estos pacientes. Simplemente para que vean. Acá la parte inicial del estudio con hemodiafiltración, y si miramos la capacidad de remoción de solutos para urea, y esto se basa en cuantificación directa del dializado cuando usamos el sistema de monitoreo de urea en línea, es decir, que no hay sesgo, verán que en la hemodiafiltración habitual se alcanza un mínimo que es el doble pool, pero se mide muy bien el dispositivo hasta 1,6, 1,7. Pero nuevamente la meta no es aumentar. Sabemos que con hemodiafiltración se aumenta el catio B a 15% y no más. Y nos interesa la remoción de solutos. Y acá tenemos diferentes sustancias y un marcador. El grupo de consenso estudiando hemodiafiltración se concentró en beta-2M, que es un buen marcador. Esto viene de DOPS, para que vean que acá tenemos este umbral. Si se monitorea beta-2M prediálisis, este es el caso en DOPS, no recuerdo las cifras de pacientes, pero fue desarrollado en Europa y en Japón, porque son los lugares donde se mide beta-2M y se ve el valor umbral cercano a 23 miligramos. Por encima de esto, aumenta la mortalidad hasta 40-60%. Cuanto menor, se disminuye la mortalidad. Y esto es interesante porque esto encaja con los estudios de análisis post-hoc que estudiaban beta-2M, donde la mortalidad aumentaba a 27 miligramos litro, aumentando prácticamente 60% para un incremento de 10 miligramos de beta-2M, que es un verdadero marcador de interés de eficacia y resultados en pacientes. Y nuevamente, acá también del beta-2M. Esta es una persona de Estados Unidos con nombre italiano que hizo una revisión sistemática fantástica de la bibliografía que muestra que en última instancia beta-2M o la depuración de beta-2M ya aumenta. Acá se ve la depuración 50 por minutos. Para hemodiafiltración se aumenta hasta 200 mililitros por minuto. Se duplica la depuración de beta-2M con un mismo tiempo de tratamiento. Y esto, por supuesto, se asocia con incremento de la remoción de beta-2M. Y si se aumenta el beta-2M, en el tiempo se disminuye la concentración de beta-2M. Por eso 20-23 miligramos, que son nuestra meta, tienen sentido en la población en diálisis. El tercer aspecto es el fosfato, que no es una gran molécula. 90 daltons, según la hidratación y la cinética. La historia es bien diferente en diálisis, pero igual, si miran hemodiafiltración, y acá tenemos un estudio belga, acá la cuantificación es más precisa, y en base a este elemento se aumenta 7-8%. La remoción de fosfato se aumenta prácticamente 19-20%. La remoción en masa, mismo tiempo de tratamiento, mismo paciente, pero con esta acción convectiva, y se aumenta 20%. En 4 horas no es eficiente suprimirlo, hay que aumentar el tiempo de tratamiento. Ahora, en base a estudios aleatorizados desarrollados en Europa, y este es uno, se ve que el fosfato prediálisis, por ejemplo, disminuyó. Se ve que se puede mantener, se disculpa, estos milimolilitros, no estamos hablando de decilitros. Acá 1,5 milímetros son como 50 miligramos de decilitro, pero ven que pueden controlar el fosfato bastante fácilmente con hemodiafiltración. Y la tasa de reducción es cercana a 60-65% por sesión. Ese es un aspecto. Y ahora pasamos a otro tema más interesante, una combinación de alto flujo, de acción convectiva, y acá ultradializado. Los dos combinados, no solo eficiencia, sino una combinación. Y
estamos hablando en chicos, no adultos. Ese es un estudio muy impactante europeo en Reino Unido, un grupo de chicos. En este estudio recibieron hemodiafiltración, pasaron de hemodiálisis común a hemodiafiltración y luego seguidos 3 meses para ver qué ocurrió con los diferentes marcadores. Beta-2M cayó casi 50%, CRP, marcador de inflamación, también disminuyó en forma significativa. El estrés oxidativo, los marcadores disminuyeron mucho. Entonces, en chicos, en 3 meses se cambia totalmente el perfil de biomarcadores. No solo el perfil, también se disminuye la disfunción endotelial y sus marcadores. Es decir, que hay un gran impacto en chicos y por supuesto no puedo ligar estos resultados con la sobrevida de los chicos, pero sí tiene impacto sobre la arteriosclerosis en estos pacientes. Otro tema ligado al manejo de anemia, el índice de resistencia a la eritropoyetina. Es importante como marcador de riesgo para el paciente y también de inflamación. Y si miran qué ocurrió en los pacientes que recibieron hemodiálisis o pasaron a hemodiafiltración, este índice disminuye en 6 meses, es decir, que algo ocurre. Este es un estudio italiano prospectivo que muestra los efectos beneficiosos, es decir, que tiene efectos beneficiosos sobre el consumo de eritropoyetina y encontraron que el índice de resistencia a eritropoyetina tiene una relación inversa con hepcidina, es decir, que la disminución de la inflamación con movilización de hierro tiene este efecto. Nuevamente, lo que se ve en este estudio, si se selecciona pacientes incidentes, no prevalentes, una población de pacientes con menos de 6 meses de diálisis y se sigue este índice de resistencia a la eritropoyetina en hemodiálisis y hemodiafiltración, se ve la diferencia muy significativa de la disminución de este índice. Es decir, que hay mucha información que muestra que la hemodiafiltración tiene efectos beneficiosos sobre el manejo de anemia, la estabilidad de la hemoglobina, el consumo de EPO, disminución de hierro y de consumo de otros. En cuanto a la tolerancia del paciente, esto está ligado al foco en el paciente. 3 estudios han mostrado que la hipotensión intradialítica disminuye en forma significativa por hemodiafiltración. Da la impresión que el efecto beneficioso se liga al balance térmico del sistema. No tengo exactamente la respuesta, pero todos los estudios tienden a mostrar que la hemodiafiltración con acción convectiva disminuye la incidencia de esta hipotensión y también se disminuyen ciertos síntomas, particularmente de sujetos añosos, calambres y otros síntomas de los cuales se quejan los pacientes. La interpretación actual, no sabemos totalmente la respuesta, pero no cabe duda que la hemodiafiltración actúa como se muestra aquí sobre diferentes elementos. Quizá sobre la capacidad de relleno vascular, sin duda en base a la resistencia vascular observada en la hemodiafiltración y puede ligarse al balance térmico negativo. Y este es un modo de adaptar la resistencia vascular periférica. Hay estudios que muestran que una mejora de la regulación del tono simpático y hay entonces algunos elementos. Pero el mensaje es que la hemodiafiltración en línea es positiva en términos de respuesta hemodinámica a la ultrafiltración. Un punto muy importante es nutricional. Y no me refiero a albúmina, sino a composición corporal. En este estudio español se estudió con bioimpedancia, midiendo bioimpedancia en el paciente. Es un estudio aleatorizado que compara modalidades de alto flujo, amarillo versus azul, en una masa corporal magra y los pacientes seguidos un año y en masa tisular grasa. La masa muscular se mantiene, la grasa
Según la modalidad, pierden masa muscular y hay diferentes perfiles. Si se miren en el estudio en detalle, verán otros indicadores que muestran que quizá la actividad física varía. La idea subyacente es que quizá hemodiafiltración trata de mantener la actividad física del paciente. Eso en términos de resultados. Ahora pasamos a mortalidad y otros elementos. Esto es parte de los 4 estudios aleatorizados realizados en Europa. El contrast Turkish, hay uno turco, uno francés, el ESHOL, en total 700 pacientes, no vamos a ver detalles, pero acá tenemos la distribución del volumen convectivo, según el estudio. Ven inmediatamente que hay estudios del lado izquierdo, otros a derecha, y por supuesto ESHOL en Barcelona, que estaba del lado extremo derecho, que diría es el más eficiente. Y lo que impresiona y que puse arriba es el riesgo relativo de mortalidad para mortalidad por todas las causas y mortalidad convectiva y cardiovascular. Y lo que observarán es que cuanto más se desarrolla la dosis convectiva, menor la mortalidad. De modo que hay una relación directa entre dosis convectiva y disminución de mortalidad. Hay que recordarlo. Y si comprenden por qué se identifica estos 23 litros, este es el umbral donde se ven efectos beneficiosos. Por debajo, menos, y cuanto más alto, mejor. Y esto es parte de los diferentes estudios. No vamos a pasar a otro estudio porque quedamos fuera de estos 4 que vimos. Hay solo uno positivo en cuanto a los resultados primarios. Los otros 3 eran neutrales. Y para comprender por qué algo no funcionaba, hicimos un pool de diferentes proyectos y volvimos a los diferentes investigadores y les preguntamos o les pedimos que recabaran la información y volvimos al conjunto de datos de los estudios y completamos lo que faltaba, seguimos a los pacientes hasta el final y luego hicimos un nuevo análisis y este análisis fue hecho por un grupo independiente de Oxford. Es decir, que no se basa en los propios investigadores, sino totalmente independiente. Esto se denomina análisis de datos de pacientes individuales, es decir, el reanálisis de todo el conjunto de datos. Y como se muestra, acá tenemos 2.700 pacientes con hemodiafiltración y hemodiálisis seguidos 3 años. Y como se muestra acá, la mortalidad de todas las causas. Acá el promedio, 23 litros. La mortalidad por todas las causas disminuyó 14% y la cardiovascular 23%. Este es el análisis global. Y luego, si miran el conjunto de datos y dividen según el volumen convectivo, dado que se comprende que esto es lo que desencadena el efecto beneficioso o lo impulsa. Entonces hicimos 3 niveles midiendo 19, 23 litros, más de 23 y menos de 19. Verán que todos los efectos beneficiosos se ligan al alto volumen convectivo. La mortalidad por todas las causas y la cardiovascular, la tasa de infección, todo se liga a la dosis convectiva. Es decir, que estamos totalmente convencidos que la dosis convectiva importa y es lo que puede hacer la diferencia. Y nuevamente, si hacen un análisis de este conjunto de datos y en particular acá se identifica, se ve que el efecto beneficioso solo se liga al elemento cardíaco, infarto de miocardio, arritmia e insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, la infección y otros elementos no son significativos. Sabemos entonces que el aspecto convectivo y los beneficios tienen que ver con los efectos cardíacos. Otro tema. Del lado del paciente, acá fatiga, que es un síntoma, diría
muy informado por los pacientes. Hay una tendencia a tener efectos beneficiosos con hemodiafiltración. Hay un número de estudios limitados. Tiempo de recuperación, post-tratamiento. Hay un único estudio aleatorizado que no muestra un efecto significativo. Y se ve que acá 2 horas el tiempo de recuperación post-hemodiálisis o hemodiafiltración. Pero si miran el tiempo de recuperación, menos de 1 minuto. Al final de la sesión se recupera inmediatamente. Es mayor en hemodiafiltración, es decir, parece haber beneficios al respecto. Actividad física, este estudio fue realizado en Brasil. HDFIT, el estudio era comparar hemodiálisis y hemodiafiltración en forma prospectiva y lo que se ve llama la atención. Inicialmente en los 3 primeros meses hay un efecto beneficioso de hemodiafiltración que se pierde luego de 3 a 6 meses más, pero se mantiene más alto comparado con hemodiálisis. Es decir, que hay una tendencia no significativa estadísticamente, pero de todos modos hay un efecto beneficioso que muestra que la hemodiafiltración tiende a conservar la actividad física del paciente. Y el último punto que viene del sistema de salud, si miran, esto es parte del estudio Contrast canadiense. Si recuerdan las cifras, los centros canadienses fueron los únicos que alcanzaron 24 litros en la sesión. Por eso nos concentramos en este análisis de costo-eficiencia. Se aceptan la idea de los qualis, que saben que hay costos incrementales por ganancia de qualis y costo incremental por año ganado para el paciente. Se muestra que hay un efecto beneficioso para hemodiafiltración, pero hay que aceptar, por supuesto, un costo aumentado de casi 30.000 euros. No, dólares canadienses, se corrige, por año ganado en términos de esta población. Y el último punto de este estudio que intentamos conjugar para que comprendan por qué la hemodiafiltración es beneficiosa para el paciente en diálisis. Identificamos algunos factores directos. Este es el primero, particularmente el sistema cardiovascular, endotelial, tono simpático y sin duda otros factores indirectos en términos de actividad física, protección, aspectos nutricionales y quizá actividad física. Es decir, que hay muchos factores que pueden dar cuenta del efecto beneficioso de hemodiafiltración. Entonces, ¿cuáles son los mensajes a llevarse? La hemodiafiltración en línea es actualmente el tratamiento más avanzado y efectivo en los centros, que se puede hacer también en el hogar, si la autorizan. El sistema de salud es fácil de utilizar, muy fácil para el personal de enfermería y médico. Es un modo de potencial de eficacia y tolerancia al tratamiento. Expande la remoción de masa de solutos en moléculas de peso molecular mayor y mediano, disminuye la inflamación, los biomarcadores de estrés oxidativo, mejora la función vasodilatadora endotelial, facilita el control de anemia, disminuye el índice de resistencia a la eritropoyetina, conserva el estatus nutricional y tiende a facilitar la actividad física, disminuye la carga de tratamiento tanto para el paciente como cuidador, disminuye la mortalidad de todas causas y cardiovascular, pero hay que considerar que la hemodiafiltración es actualmente el tratamiento más efectivo y en Europa tenemos estudios en curso, uno, el CONVINCE, que ya incluye 1.400 pacientes y uno del Reino Unido, HROT creo que dijo, con 900 pacientes ya. Es decir, que hay 2 estudios en curso considerando mortalidad por todas causas y cardiovascular y también la percepción del paciente, lo cual es algo nuevo. Hay que combinar entonces las variables finales duras y también de percepción del paciente. Es lo que vamos a obtener en un par de años, de aquí en más. Muchas gracias por su atención. Bueno, preguntas. Acá tenemos. Vení.
Professor Cano, I have two questions. We have to convince. Tenemos dos preguntas. Hay que convencer a las autoridades. ¿Y cuánto aumenta el costo por tratamiento? Y la otra, usted mostró que la hemodiafiltración disminuye la mortalidad por infección. ¿Esto solo se liga a la mortalidad cardiovascular o es un efecto? Gracias. Dos puntos importantes. En cuanto a costos, hay que darse cuenta que en Europa no hay un extra para hemodiafiltración. El costo es igual que hemodiálisis común, para que entiendan. Esto no está sesgado para tener más médico para el médico por hacer hemodiafiltración. Entonces, si miran la mayor parte de los países de Europa, algunos del este europeo tienen restricciones para el desarrollo. Por ejemplo, en Rumanía hay limitaciones de 30% de los pacientes con hemodiafiltración, pero no hay honorarios extras para hemodiafiltración en Europa, es decir, que el tratamiento se desarrolla al mismo costo. No hay más dinero. En Japón la cosa es diferente. En los últimos 10 años se creó honorarios específicos para esta calidad, para membrana alto flujo, calidad de agua, y en los últimos 2-3 años honorarios extra, no enormes, pero equivalentes a 7 euros o dólares para hemodiafiltración. Es decir, que en menos de 10 años los japoneses han incrementado la calidad con mejor calidad de agua, de filtrado, y si miran al impacto GST, que es la Sociedad Japonesa de Diálisis, aumentó hasta casi 40% de hemodiafiltración. La cosa es diferente entonces en Japón. En Europa no tiene que ver con costos. Y lo que dije de los qualis, si se aumenta la expectativa de vida del paciente, por supuesto, el sistema de salud tiene que pagarlo. Es decir, que en Europa se acepta que 40.000 euros por año es un año ganado en un paciente, lo cual es aceptado en los qualis. Y ahora miramos este elemento con otro estudio para el CONFINS y otro que se realiza en Reino Unido. Eso, los aspectos económicos. La otra pregunta se refería a la mortalidad ligada a infección. No se fue confirmado en el reanálisis que hicimos. Vimos efectos beneficiados de mortalidad por todas las causas y cardiovascular, anemia, pero no infección. Es decir, que la infección no diría es significativa. No hay tendencias positivas ni negativas. Es decir, no podemos confirmar que la infección disminuye. Pero si miran, hay pequeños estudios que muestran que las defensas inmunes del paciente que recibe hemodiafiltración es diferente que el de hemodiálisis, lo que puede ligarse a la disminución de la inflamación y estrés oxidativo. Pero no es fácil decir que la infección disminuye. No es cierto a partir de los estudios analizados. Pero nuevamente hay que asegurarse que no haya sesgo, y esto es parte de la crítica del estudio ESHOL, que no tenía muchos pacientes con catéter, y sabemos que la mayor parte de las infecciones vienen del catéter. Entonces, si hay menos de 5 o 7% de la población con catéter, por supuesto se disminuye el riesgo de infección. Es decir, que para infección no hay efectos beneficiosos al día de hoy. Volviendo un poco al estudio EMO que mencionaste, en donde finalmente la gran comunidad estuvo muy tranquila porque la sobrevida de los pacientes con un pool único KTB hasta 1.4 era similar en hemodiálisis con las distintas modalidades, ya sea de bajo flujo y alto flujo. El análisis post-hoc, por lo contrario, mostró que había un subgrupo de pacientes que sí se beneficiaban con la hemodiálisis con un cutoff más alto, con mayor convección. Lo que no mencionan allí en el estudio es la medición de moléculas medias
que no medimos habitualmente, como cresilsulfato, indoxilsulfato, que son moléculas pegadas a proteínas, habitualmente a albúmina. ¿Podés expandir un poquito en ese aspecto? Otra historia. Lo que dije del estudio EMO, y estoy de acuerdo, bueno, es un aspecto cultural diferente cuando comparamos Estados Unidos y Europa. No creemos en todos los KTV, los ponemos como punto de corte, de control de calidad, es un modo de entregar algo, pero no se asocia con un efecto beneficioso. Se puede asociar con bajo valor si no se entrega un mínimo de KTV de 1,2 y 3, pero no creemos tanto en el mismo o las sustancias de bajo peso molecular, sino más bien en las de tamaño medio. En cuanto al beta-2M, en este estudio EMO se hizo este estudio post-hoc en 2009, creo que lo hizo Chang, mostrando claramente que si se comienza con 27 miligramos y se aumenta 40, la mortalidad aumenta 60%. Sabemos que beta-2M se liga a ciertos resultados en el paciente. Podría ser asociado con mala eficacia o eficiencia, puede ser un marcador de bioincompatibilidad o de inflamación o de cualquier cosa, no lo sé realmente. Volviendo a este concepto de ligado a proteína, la hemofiltración no es la mejor técnica para remoción de las toxinas ligadas a proteínas. Sabemos que hay algunos estudios que muestran que quizás se puede aumentar 1, 2, 5%, pero esto no es significativo para nada. Es decir, que olvídelo. 4 horas de hemodiafiltración. Hay algunos estudios que muestran que quizá la dilución es beneficiosa comparado con postdilución. Este es el modo japonés de pensar, y porque al crear este gradiente de electrolitos se puede lograr un modo de lograr esto con estas sustancias, pero no hay evidencia en el tiempo de que tenga un efecto beneficioso. Entonces, hemodiafiltración en el modo postdilución habitual, no hay evidencia de que funciona con las ligadas a proteínas. Y otro modo de aumentarlo, nuevamente viene de Japón, pero no es aceptado realmente en Europa, es una membrana con fuga de proteínas, es decir, que si tiene una dosis convectiva más una membrana que tiene fuga de proteínas, se puede perder albúmina hasta 7 gramos o 8 gramos por sesión y puede retirar parte de estas toxinas urémicas ligadas a la proteína, pero hoy en día no hay ningún estudio que yo sepa que muestre que la albúmina, que la membrana con fuga de proteínas tiene efectos sobre el resultado. Quizá me equivoco, pero los japoneses sí promueven este modo de pensamiento. Una membrana con fuga de proteínas, pérdida de albúmina podría ser beneficioso. Hablan del CMPF, que son marcadores de estas toxinas urémicas ligadas a proteínas, pero hasta ahora no he visto estudios de largo plazo que muestren efectos beneficiosos en los resultados. Respecto de esto. Muy poca experiencia y la única experiencia en unos estudios que hicimos preliminares tanto en la Clínica Mayo como en Mississippi, porque como dijo Bernard, no está utilizado en Estados Unidos y no están empujando esta área. Que mi creencia, honestamente, lo tengo que llevar a Bernard conmigo, porque yo no creo en KT/V para nada, ¿no es cierto? What I said is I need to have you over and... Dije que quería que usted venga conmigo para discutirlo en conjunto, porque en Estados Unidos, como dijo usted, no estamos usando esto. Mi única experiencia son los estudios que hicimos con Tim McCarthy en la Clínica Mayo, con hemodiafiltración. Filtración online, usábamos lactato. Yeah. Y entonces infundíamos Ringer's lactate y ultrafiltrábamos ese volumen para tratar de darle una dosis convección.
Entonces, lo que vimos es algunas depuraciones mejor de fosfato y cosas así, pero no podíamos medir muchas proteínas. En realidad, Jim guardó esas muestras por muchos años, pero se retiró hace poco y se descartaron, así que no tengo más que eso, pero yo honestamente creo que la hemodiafiltración tiene características que son beneficiosas. El problema es el precio. Bueno, la única experiencia en Estados Unidos, y puedo hacer un comentario, en Estados Unidos tienen gran experiencia pasada con... Era 2 filtros en serie y la filtración interna, pero nadie sabía que hacían hemodiafiltración con gran volumen. Esa fue la experiencia en Estados Unidos, muy llamativa. La FDA lo aprobó, lo cual sin duda fue un error, porque no se dieron cuenta que estaban infundiendo grandes cantidades de líquidos al pacientes y nadie sabía lo que estaban haciendo. Y los resultados fueron excelentes, porque si miran los resultados de Bosch en los 90 y otros, era muy positivo en términos de supervivencia y beneficios para el paciente. La FDA, bueno, la dificultad, porque estamos en esta iniciativa de riñón, en la revisión con la Sociedad Americana de Nefrólogos y el FDA promoviendo la técnica en línea, pero la FDA vacilaba con la producción en línea, no con la técnica en sí. Ahí estaban de acuerdo, pero la protección en línea era la preocupación mayor. Pero nosotros mostramos que funciona, no causaba daño al paciente y hoy en día sabemos que hay casi 300.000 pacientes tratados en forma habitual. Y si calculan, es como inyectar intravenoso como 40 piscinas al paciente por vía intravenosa y no vimos reacciones y sabemos que la técnica es segura entonces. Con la epidemia de COVID, nosotros teníamos un grupo de pacientes que estaban en hemodiafiltración, aproximadamente 45 pacientes, y notamos que esta enfermedad viral que afectaba a todo el mundo, lo hacía mucho más grave en los enfermos en hemodiálisis y no en la hemodiafiltración. El pensamiento que nosotros seguíamos analizábamos que podía ser que era porque lavaba, la convección estaba lavando la toxina urémica que vendría a ser la interleuquina 6, y por eso no desarrollaba una enfermedad tan grave. Buscando la bibliografía y sobre todo leyéndolo a Rasmussen, que fue uno de las personas que más trabajó con la gente que, como venía todo el grupo de chino a la zona del norte de Italia, ellos recibieron el peor golpe de la enfermedad del COVID. Y nos comunicamos con él preguntándole, porque en ese momento, cuando empezó el COVID, a los 6 meses de haber aparecido el primer caso en Swan, nosotros ya tuvimos una insuficiencia renal aguda en el hospital de Reconquista, gracias a Dios. Entonces, no sabíamos qué hacer, abríamos la puerta de una pieza oscura. Y bueno, lo empezamos a dializar y él nos comunicamos y nos dijo que él también estaba observando en algunos casos así. Ronco también fue una de las personas consultadas y nos dijo que podía estar jugando un rol importante las interleuquinas, pero nada más. Pero sabíamos que al cabo del 6º día o 7º día se venía la debacle infecciosa y lo llevaba a la muerte el enfermo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, la leptina. Nosotros vemos que los pacientes que sacamos de hemodiálisis y los llevamos a hemodiafiltración son pacientes que ganan muy rápidamente peso, cambian el color de la piel, aumentan el hematocrito, se sienten mucho mejor, terminan la hemodiafiltración y se van a trabajar. Es decir, realmente para mí es una técnica muy buena. Pensamos que era por la leptina.
Estuvimos buscando bibliografía al respecto y hay muy poca cosa escrita sobre eso. ¿Usted tiene alguna noticia al respecto? Y si yo puedo tomar leptina para bajar de peso. No, Sí, hay poca bibliografía sobre el efecto beneficioso, pero es difícil publicar con diálisis ahora. Se trata de algo muy complejo y lo sabe de las revistas con revisión de pares. Es casi imposible hacer una publicación informando ciertos efectos beneficiosos de casos clínicos. Sabemos que hay efectos beneficiosos. Ahora, en cuanto al primer comentario, pregunta de inflamación, no sé si la hemodiafiltración actúa de otro modo que hemodiálisis en pacientes con COVID. Lo que sí sé es que al disminuir la inflamación y el estrés oxidativo y al mejorar el estatus inmune del paciente, hay efectos beneficiosos. No creo que sea simplemente disminución de interleuquina 6 o 1, porque 3 veces por semana puedo aceptar, hay que hacer hemodiafiltración diaria, así sí. En base a 3 veces por semana, creo que lo que se observa en términos de disminución desaparece en pocas horas, es decir, que la tasa de generación de citoquinas es tan rápida que lo que se retira de un lado se obtiene en pocas horas en la parte post-diálisis. Creo que tiene más que ver con el estatus mejorado del paciente a nivel nutritivo, inflamación, estrés oxidativo y respuesta inmune. Lo que observamos en Francia, y esto fue parte de lo que vimos ayer de noche y que pueden tener interés para ustedes, es que una cohorte de pacientes tratados con hemodiafiltración, una cohorte bastante grande, 120 pacientes, y allí observamos que los pacientes tratados con hemodiafiltración, bueno, algunos estaban más protegidos que otros y en particular no tuvieron infección de COVID y respondían en forma positiva a la vacuna de COVID. Los factores identificados, bueno, en esta pequeña cohorte, si se monitorea el paciente, en el hallazgo original del paciente, porque la sobrecarga es monitoreada por impedancia y otros, se trata de una curva en J. Cuanto más sobrecarga, más exposición a infección y menos respuesta a la vacuna. Es decir, que la sobrecarga de líquidos es parte de la ecuación y nos estamos concentrando en este elemento. Secar al paciente podría ser entonces beneficioso para prevenir COVID en pacientes con diálisis crónica, facilitando la respuesta a la vacuna. Bueno, sería una posibilidad, no lo sé, es una preocupación, pero lo que dijo Ronco, estoy de acuerdo, hay que utilizar alto flujo, superflujo y quizá acción convectiva para prevenir o mejorar el estatuto del paciente. Con respecto a la leptina. leptin. So leptin, we don't. Hay un único estudio de leptina que muestra que se puede disminuir el nivel de la misma con hemodiafiltración. ¿Y cuál es el efecto beneficioso? A nivel nutritivo y prevención de anorexia, porque está ligado, y también quizá ligado a lo que llamaría metabolismo graso, porque sabemos que la leptina viene de la grasa, del adipocito. Es decir, que hay un estudio que muestra que la leptina disminuye en el tiempo, pero no puedo especular más al respecto. Pero hay una tendencia que muestra que quizá la leptina sea parte del asunto. Bernard, apuntando un poco a lo mismo, creo, pero nosotros no hacemos nefrología pediátrica, pero hemos leído que un poco tenga que ver con todo esto que se está hablando, que se ha observado una mejor tasa de crecimiento en los niños cuando se someten a HDF online. Yeah. ¿Correcto? Yeah. Yeah. So for the kids, I don't have. Bueno, yo tampoco tengo experiencia pediátrica, yo solo trato adultos e incluso añosos.
Así que estoy del otro lado del espectro. Pero lo que tengo entendido de los pediatras de Reino Unido, Estrasburgo y otras partes, hay una red europea de nefrólogos pediátricos. Hoy en día, la recomendación para chicos es comenzar con hemodiafiltración. Está claro. No solo en forma regular, sino diaria. Así se comienza para que los chicos pasen a trasplante en las mejores condiciones. Porque lo que observaron es que a nivel nutricional, esto es muy importante, la tasa de crecimiento también se pone al día. Para el pediatra está claro, yo no lo soy. Ellos muestran que la respuesta a la hormona de crecimiento también aumenta mucho, es decir, que a nivel nutritivo, de anemia y todo el perfil de los chicos mejora, en particular la tasa de crecimiento. Eso es lo que tengo entendido. Y si miran en la página web, hemodiafiltración diaria es el modo de iniciar tratamiento pediátrico. Muchas gracias por la conferencia. En Uruguay, ante la falta de equipamiento para realizar técnicas continuas de reemplazo renal en el paciente crítico, estuvimos desarrollando y poniendo a punto la técnica de hemodiafiltración de alto volumen para el tratamiento del paciente crítico, siguiendo un poco la experiencia europea y algún artículo que usted ha publicado en ese sentido. ¿Cuál es el estado del arte actual con el uso de esta tecnología en paciente crítico? Online hemodiafiltración en línea puede aplicarse en situación de UCI crítica, aguda. La única dificultad, y hay algunos centros en Europa que la usan para tener altos volúmenes diarios sin dificultades, pero el hecho hay que tener un buen sistema de tratamiento de agua y este es el único factor limitante en la UCI y si no tienen acceso al mismo es casi imposible, excepto si tienen uno móvil o portátil, digamos. Hay en algunos centros donde tratan un número de pacientes y tienen un sistema de tratamiento de agua portátil para hacer hemodiafiltración en línea. Entonces, si tienen este tratamiento de agua portátil con carbón, etcétera, y ósmosis reversa, lo pueden conectar a la hemodiafiltración en línea, pero esto limita el número de pacientes a tratar. Así que no sé el tamaño de la UCI, el número de pacientes tratados, pero si quieren hacer esto, recomiendo tener un sistema de tratamiento de agua para entregar este tratamiento en línea a los pacientes, porque es el mejor modo de disminuir el costo y asegurarse que el personal de enfermería no va a tener problemas cambiando la bolsa y los demás elementos. Pero claro, hay que contar con una entrada y una salida del centro, porque si usan la máquina una vez cada 2 meses no tiene sentido. Es decir, que tienen que tener, como en centros en Francia, que lo usan diariamente y allí sí tiene sentido. Y en última instancia pasan de terapia de reemplazo a la máquina, que es muy fácil, disminuyendo el flujo de dializado a 300 y el flujo, y la máquina puede funcionar 18 horas sin problema. Pueden usar el cambio relativo de volumen sanguíneo, el balance térmico, el soluto, lo que quieran con la máquina. Pero por supuesto es otra historia, es otra filosofía. Si tienen acceso al agua, no hay límite. Lo pueden hacer.
en realidad lo que nos preguntamos nosotros es qué nos falta a la comunidad nefrológica de Uruguay y del mundo para convencernos de que debemos de movernos de la hemodiálisis a la hemodiafiltración. Los resultados en calidad de vida puede ser que no sean totalmente concluyentes. A su juicio, ¿le parece que los resultados en sobrevida, que parece mostrar que es mejor, requieren de otros estudios, más estudios, o es suficiente con la evidencia que hay? Si le pregunta a los epidemiólogos si alcanza, dirán que no. Por supuesto, no hay evidencia absoluta en un estudio que muestra que la hemodiafiltración le va mucho mejor que la hemodiálisis común. Está claro, no estoy en contra, pero sí tenemos suficiente información, según los diferentes estudios, que hay una gran tendencia de efectos beneficiosos. Entonces, lo que dije, esto es lo que estamos haciendo en Europa, el estudio CONVINCE, no patronizado, apoyado por la industria, sino por la comunidad, que nos dará información de mortalidad cardiovascular, etcétera, más informes de pacientes, no solo estadísticos, sino en PROMISE, que es una evaluación de Internet. Esto es parte del estudio en curso, con mucha más información. Es decir, el hecho no es concentrarse tanto en mortalidad, aunque es parte de la solicitud de las autoridades de salud en Europa, y para la FDA sería lo mismo. Ahora están pidiendo validar la técnica en mortalidad, pero también en los resultados informados por el paciente y los costos. Esto es parte del juego. Entonces, con este nuevo estudio tendremos más información. Con 2 años veremos lo que sabemos del CONVINCE. Dirigimos 23 litros, que es la meta, versus hemodiálisis de alto flujo, con estándar de cuidados, que es el control. Y sabemos hoy en día que 89% de los pacientes recibieron 23 litros. Es decir, que claramente si algo ocurrió con esta meta, se verá en los resultados informados por el paciente. Primero agradecer por todos los conocimientos de hoy en esta jornada. Y una pregunta para el profesor Cano y también para De Arteaga. Si tenemos algún estudio comparativo entre los resultados y mortalidad entre hemodiafiltración en el paciente crónico y diálisis peritoneal. Una pregunta muy provocativa. Solo conozco un estudio de hace 10 años que no pudo incluir ni dos pacientes, porque tan pronto que en el centro y quiere empezar uno y otro, dicen no, déjelo. Así que no sé, quizá sería interesante, pero no recuerdo ningún estudio. El único falló para el reclutamiento. Así que hoy en día no tenemos información. Hemo versus PD o hemodiafiltración, no. Pero quizá ustedes conocen alguno. La cabeza entre HDF y diálisis peritoneal no lo hay que yo sepa, al menos grande. Capaz que hay alguno en un país asiático por ahí, pero no ha trascendido mucho. Pero sin duda que es provocativa, como dice Bernard. El asunto es que en Uruguay, que es un país relativamente chico, bastante ordenado, bastante organizado en general y con una centralización de la administración importante y con relativamente un número de nefrólogos acotado, uno podría imaginarse, desde afuera siempre, que uno podría llegar a un acuerdo de qué es lo que quiere para su país. Un X% de pacientes en diálisis peritoneal, un X% en pacientes en hemodiafiltración o hemodiálisis en centro, y un X número de pacientes en una terapia intermedia que no sé cuál podría ser.
repito, desde afuera, y yo lo miro desde afuera con mucha admiración y con mucha envidia en algunos casos. Uruguay es un país pequeño, ordenado, centralizado en muchos aspectos, y uno se hace ese tipo de planteos. Yo me los hago. Entonces, uno puede en un lugar así decir esto, esto y esto. Evidentemente la HDF, por lo que dice Laura, todavía no ha llegado al consenso necesario en términos de costos, supongo, y en temas de convencimiento de los nefrólogos. Pero en el momento que eso llegue, que no va a pasar mucho, bueno, la pregunta creo que se va a plantear. Así que, pero referente al estudio ese cabeza a cabeza, no lo hay. También a lo que planteaba el profesor Cano, de la hemodiafiltración como la técnica de elección en pediatría. Le aclaro que soy nefrólogo de adultos, pero en nuestro país, creo que no hay ningún colega de nefrología pediátrica, en nuestro país comienzan el tratamiento sustitutivo en realidad como elección los niños en diálisis peritoneal. Por eso un poco también la pregunta, ¿no? Y atendiendo a los costos, bueno, a los beneficios. No sería un mal escenario para hacer un estudio comparativo, aunque con números mucho más chicos que en adultos, pero es cierto, como la primera elección en general es la diálisis peritoneal y ahora la hemodiafiltración ya ha pasado a ser una técnica recomendada, con evidencia, por lo menos en Europa, no sería digamos, alocado pensar en hacerlo. Bueno, gracias. Sí. Yeah, you're right. Tiene razón, PD puede ser la primera opción para comenzar con los chicos en diálisis, pero el hecho es que la diálisis peritoneal tiene que tener función residual. Yo no soy experto pediátrico, pero si mantiene a los chicos con función renal un par de años, asegurándose que puede ser trasplantado, pero yo me refiero a hemodiafiltración cuando la función renal está perdida y cuando se puede controlar a los chicos en términos de diálisis peritoneal. Ese es el hecho. Si doctor Cano, pasamos a la próxima sección. Como consecuencia que tenemos una conferencia menos, porque lo que explicaba hoy con el tema de la colega de Brasil, que iba a ser online, vamos a tener un poco más de tiempo. Entonces, por eso que también a esta conferencia, que por suerte se dieron una cantidad de preguntas, le dimos más tiempo. Le pido perdón a los siguientes porque se atrasaron un poquito, pero me dieron permiso. Sí, Rubén Coitiño me dio permiso. Pero de repente al final, en ese tiempo que nos queda, podemos, si queda alguna pregunta más, hacerla. ¿Está? ¿Sí? Porque me parece que tenemos que aprovechar. Sí. No. Ahí, hola. Bueno, seguimos entonces. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Alejandro por haber organizado esta jornada que realmente nos vino muy bien a todos.
y aporta a nuestra comunidad nefrológica en forma muy importante. Y pone sobre la mesa dos de los lugares críticos que tenemos. Por un lado, el tratamiento del paciente crítico y por otro lado, alcanzar las mejores condiciones para el paciente en diálisis crónica. Vamos a presentar al doctor Rubén Coitiño y voy a tratar de recorrer un poquito. Rubén fue residente de nefrología en la Asociación Española, grado 2 del Centro de Nefrología. Concomitantemente en esa etapa se orientó a la nefropatología con el doctor Acosta y se ha transformado en uno de nuestros referentes en nefropatología. Para completar su formación se fue a España con una beca de la Sociedad Internacional de Nefrología para completar su formación en nefropatología y en microscopía electrónica con el doctor Praga, y ha aportado su conocimiento y su bonomía a toda la nefrología. Y ahora, desde el equipo del americano, también aportando en todas las áreas, porque juega en todas las canchas. No, es un 5 completo. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias, profe, por la presentación. Voy a tratar en agradecer primero la invitación, por supuesto, y tratar en unos 20 minutos de ver qué evidencia tenemos respecto al momento de inicio, sobre todo, de la terapia de reemplazo renal en el paciente crítico, y discutir algo brevemente de lo que ya se desarrolló por los profesores previamente de las modalidades dialíticas. A modo introductorio, decimos que el tratamiento de los pacientes de la injuria renal aguda, como todos sabemos, es un tratamiento de sostén, donde la terapia de reemplazo renal se indica en los casos más graves, y contamos actualmente con un arsenal terapéutico muy amplio que incluye la hemodiálisis intermitente, la diálisis peritoneal, las terapias continuas de reemplazo renal y las terapias híbridas o intermitentes prolongadas, donde, por ejemplo, tenemos a la diálisis sostenida de baja eficacia y la diálisis de duración prolongada, con un arsenal, como decía, muy amplio de terapias. Otro dato importante que tenemos a destacar es que la incidencia de la injuria renal aguda severa, que requiere terapia de reemplazo renal en el paciente crítico, está aumentando con el tiempo, y esto probablemente esté vinculado a tratamientos y conductas terapéuticas en el CTI que demostradas este beneficio para el paciente, pero que conllevan un mayor riesgo de requerimiento de reemplazo renal. Por ejemplo, citar algunos, la ventilación mecánica con el consiguiente gasto, disminución del gasto cardíaco a mayor PIB, o la reanimación con volumen necesario en los estados de shock, que después se nos hace imprescindible en muchos casos en el paciente crítico necesidad de un tratamiento de reemplazo renal para la remoción de ese volumen necesario en las etapas iniciales. Pero a pesar de todas estas técnicas y de arsenal terapéutico que, como decíamos, lo tenemos, la mortalidad en el paciente que tiene una injuria renal aguda severa sigue siendo muy alto, y aproximadamente, según las series, un 50% de los pacientes que están con una enfermedad muy grave terminan falleciendo. A su vez, la injuria renal aguda sin tratamiento, como todos sabemos, favorece sangrado, favorece eventos cardiovasculares, neurológicos, etc. Esto es simplemente lo que todos conocemos, las clasificaciones para definir injuria renal aguda, las 3 clasificaciones aceptadas, la clasificación Rifle, destacando el criterio evolutivo de la clasificación Rifle, donde me menciona la pérdida prolongada de la función con la L y la enfermedad renal crónica irreversible cuando el daño renal persiste sin recuperación más allá de los 3 meses, pero también validadas, como todos sabemos, la clasificación Akin y las CADIGO, que básicamente las 3, como todos, sin detallarlo, pero como todos lo saben, evalúan el pilar del filtrado glomerular, expensas del marcador pobre que lo tenemos, pero marcador el fin de la creatinina, y la caída de la diuresis con la oliguria, oligoanuria y anuria progresivas. Para tratar de responder la primera pregunta que nos planteamos, ¿cuándo empezar terapia de reemplazo renal en el paciente crítico? Debemos de decir de que esto es un concepto que está evolucionando, ¿sí? Y es algo arbitrario y depende en gran medida, como dice ahí, de la situación clínica del paciente y del juicio del médico tratante. Y esto va también en consonancia con lo que se dijo en la mañana de la individualización del tratamiento.
Sin embargo, existen, como todos sabemos, circunstancias bien definidas en las cuales es indiscutible el tratamiento dialítico. Pero en muchos casos, cuando estas circunstancias no están, la situación depende un poco de otros factores. ¿Cuáles son las indicaciones urgentes que todos nosotros conocemos para terapia de reemplazo renal? Bueno, la sobrecarga de volumen refractario con resistencia a los diuréticos, esto es un tema muy discutido en la mañana de hoy. Cuando se nos hace imposible la remoción de líquidos en el paciente gravemente enfermo, ya sea porque los diuréticos no responden o el próximo escalón es la ultrafiltración. La hiperpotasemia severa o niveles de potasio que aumentan rápidamente, y aquí no cito valores porque a nosotros no nos gusta mucho citar valores estáticos, sino tendencias en un paciente crítico, y elementos que pueden suceder en el caso de una injuria renal severa que no lo vemos habitualmente en el agudo, más bien en el crónico, pero que de estar presente marcan la severidad del cuadro, como signos de uremia como la pericarditis, la encefalopatía urémica o una disminución inexplicable del estado mental del paciente que pueda estar relacionado a una caída del filtrado. La acidosis metabólica severa refractaria, le agregué la palabra refractaria porque aquella que no responde al tratamiento médico, y ciertas intoxicaciones por alcohol o por drogas en las cuales la terapia de reemplazo renal puede tener muchas veces un aporte a la situación. El otro concepto que me gustaría manejarlo es que la probabilidad de requerir terapia de reemplazo renal, como todos estimamos y sabemos, aumenta en aquellos pacientes que tienen determinado grado de enfermedad renal crónica subyacente. Cuanto mayor es el estadio de su ERC, peor es su enfermedad renal crónica, más probabilidad tiene este paciente cuando ingresa a UCI de requerir reemplazo renal. Aquí tenemos algún estudio ya de algunos años donde vemos las variables en el univariable que impactan en la proporción de tener una injuria renal aguda, y vemos que a caída del filtrado glomerular, la caída del filtrado glomerular al ingreso a UCI aumenta enormemente la probabilidad de tener un episodio de injuria renal aguda y con consiguiente necesidad de terapia de reemplazo renal. Vemos que la diabetes es otro de los factores que impacta negativamente en el aumento de la probabilidad de la terapia de reemplazo renal, pero se hace más evidente cuando el filtrado glomerular del paciente de base está por debajo de 60. Cuando el paciente tiene un filtrado de base previo al ingreso, no impacta tanto como si lo impacta a medida que cae el filtrado. Vemos que cuando tenemos un filtrado por debajo de 30, la probabilidad de requerir diálisis o terapia de reemplazo renal es muy alta, y aún más si presenta diabetes el paciente como comorbilidad. Cuando tratamos de responder, por lo tanto, la pregunta de cuándo debemos de empezar terapia de reemplazo renal, vamos por lo escaso del tiempo centrarnos en los estudios de mayor rigor científico. Este es el primer estudio que lo citamos, que es un estudio alemán, que es el ELINE, que es un estudio randomizado, en el cual se trata de responder la pregunta de la mortalidad con un criterio bastante estricto y bastante duro, que es responder si la mortalidad a los 90 días se ve afectado por el inicio precoz de un tratamiento de reemplazo renal versus a una estrategia en la cual se difiera hasta que aparezcan las condiciones que citábamos previamente, que son indiscutibles de terapia de reemplazo renal. En este estudio se incluyen los pacientes que tuvieron una IRA definida por la CADIO como estadio 2 o 3, utilizan un marcador, que es la N-GAL, mayor a 150, y que tuvieran alguna comorbilidad como la que estamos citando ahí, sepsis, catecolaminas, necesidad de incremento de vasopresores, PAFI menor a 300 o resistencia a los diuréticos. Luego de una etapa de selección de pacientes, ya aquellos que tuvieran glomerulopatías determinadas, que tuvieran obstrucción de la vía urinaria o que tuvieran algún otro factor corregible, se logran llegar, como vemos al final, con poblaciones comparables. Este estudio lo que muestra es, en una estrategia temprana, es el inicio de la terapia de reemplazo renal antes de las 8 horas de establecerse una enfermedad renal crónica, una injuria renal aguda CADIGO 2, versus una estrategia tardía en la cual la terapia de reemplazo renal se iniciaría antes de las 8 horas, pero ya de una IRA CADIGO 3 o que aparecieran las indicaciones urgentes por las mencionadas características que citamos previamente. Lo que ve este estudio, que hay diferencia a favor del inicio de una terapia temprana, ¿sí? Y lo vemos señalado que la mortalidad en la flecha azul bien de arriba es menor a los 90 días con una P de 0.03, ¿sí? Y también tiene menos días de ingreso hospitalario, pero no ve diferencia significativa en la mortalidad a los 20 ni a los 60 días. Luego a este estudio, que fue bastante alentador, vino otro estudio que lo citaron en la mañana también, que es el START-AKI,
un estudio publicado en el 2020, que es un estudio elaborado, llevado a cabo por el grupo australiano de Nueva Zelanda y también de Canadá, con un rigor científico bastante importante, donde se incluyeron un total de 3.019 pacientes. Se incluían a todos aquellos pacientes que tuvieran más de 18 años y que al ingresar a la unidad de cuidados intensivos tuvieran un ascenso de los valores de creatinina como marcador de filtrado glomerular, con esos valores, más de 1,13 para mujeres, más de 1,47 para hombres, o que presentaran ya una ira severa CADIGO 2-3. Allí se randomizaban a dos grupos, un grupo en el cual se utilizaba una estrategia acelerada, en la cual se pretendía hacer una terapia de reemplazo renal antes de las 12 horas, después de que el paciente presentara alguno de los mencionados criterios de elegibilidad, o una terapia de reemplazo renal en el grupo estándar, en la cual se desaconsejó a no ser que aparecieran indicaciones urgentes o que la lesión renal fuera persistente y grave mayor a 72 horas. Y el outcome primario, como decíamos, fue la muerte a los 90 días, o la mortalidad a los 90 días. Y acá vemos que este estudio, en las líneas de sobrevida, la mortalidad a los 90 días, no hubo una diferencia significativa entre una estrategia temprana versus una estrategia tardía. Por supuesto que en los pacientes que se iniciaron antes la terapia de reemplazo renal, el 97% de ellos necesitaron diálisis versus el 62% de los pacientes de la estrategia más conservadora o más clásica, digamos. A los 90 días, aproximadamente entre el 44% de los pacientes de ambos grupos cumplían el outcome primario, y lo que sí se vieron fueron más efectos adversos, que allí lo traté de señalar. Hubo más hipofosforemia y más hipotensiones en el grupo que recibió el tratamiento temprano, pero lo real es que a los 90 días no hubo diferencia significativa. Otro de los estudios citados en la literatura como de alto peso científico es un metaanálisis de varios estudios randomizados de los grupos franceses y algún centro alemán, que utilizó entre el año 2008 al 2019 una recopilación utilizando las bases de Maitland y de Cochrane de todos los estudios, llegando a un total de 1.724 pacientes de 9 grandes estudios randomizados, y con la pregunta de tratar de responder la mortalidad a los 20 días entre una estrategia temprana de inicio de diálisis versus una estrategia tardía. Y aquí vemos que este gran estudio sistemático con randomizados no muestra tampoco una diferencia a favor de una estrategia temprana versus tardía. Vemos que todos los estudios están prácticamente en la línea del medio, como decimos allí, y vemos que el cuarto estudio es el que citábamos anteriormente, en el cual veíamos alguna diferencia, el primero de todos, el ELINE, cuando veíamos alguna diferencia entre la estrategia temprana. Pero lo real es que no hay una evidencia que soporte que iniciar antes la diálisis realmente tenga un beneficio. Allí vemos la gráfica abajo, que las líneas prácticamente se entrecruzan. Y vemos que la mortalidad y las complicaciones son similares sin haber significación estadística. La otra pregunta que nos hacemos es cuál es la modalidad óptima, si es que existe una modalidad óptima, sino que lo que estamos de acuerdo con lo que hemos leído, de que realmente tiene que ser algo individualizado para cada paciente. Los datos reales y objetivos en los estudios bien diseñados no respaldan la superioridad de ningún modo particular de terapia de reemplazo renal en pacientes con ira severa y en estudios controlados, a eso me refiero. En la mayoría de los pacientes la selección de la modalidad debe basarse sobre todo en la experiencia local, pero también en la disponibilidad del personal y del equipo, sobre todo para los países como Uruguay en vías de desarrollo, donde muchas veces no contamos con las condiciones como para llevar unánimemente este tipo de procedimiento, y que los pacientes seleccionados hay que prevalecer otros factores, ¿verdad? Como los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica o lesión cerebral aguda o insuficiencia hepática fulminante. En esos pacientes sí hay evidencia en el cual las terapias continuas tienen un mejor beneficio. Sí, vamos a mostrar algún estudio más adelante que en ese tipo de paciente, aparentemente por la mejor estabilidad hemodinámica y por una mayor estabilidad en la perfusión cerebral en los neuroinjuriados, hay mejor respuesta, que es lo que se citó previamente. Y por supuesto los costos. Las terapias de reemplazo renal crónica, como sabemos todos, incluye tanto terapias convectivas como difusivas. Lo que se citaba previamente, que el aclaramiento de moléculas de las terapias convectivas que tienen un peso molecular mediano grande,
no hay estudios claros, contrastados y randomizados al menos que muestren que esa depuración mayor de las moléculas de mediano y gran peso se asocien con una mejoría en la mortalidad. Y es por eso que las guías CADIGO, que son las que tenemos nosotros del año 2012, más que contraponerla, y esto es un concepto que me parece importante, más que contraponer una técnica a otra, hay que considerarla como técnicas complementarias y como técnicas que habría que adecuar a cada paciente en particular. Acá tenemos el estudio HEMO que se citó previamente, en el cual trata de comparar una hemodiafiltración veno-venosa continua, una técnica continua, versus la hemodiálisis intermitente, que es la que conocemos, en un estudio randomizado, europeo, multicéntrico, de varios centros franceses. Vemos que cuando analizamos el outcome de la mortalidad a los 60 días, tampoco encontramos una diferencia significativa, sino, si bien es verdad lo que se citaba ahora en la discusión, y ahí se ve que cuando comparamos el tratamiento continuo de hemodiafiltración veno-venosa continua, se compara versus la hemodiálisis intermitente y son iguales, pero vean que lo señalé ahí, la hemodiálisis intermitente se utiliza una media de 5.2 horas, que es un poco más del tiempo que se utiliza habitualmente en una hemodiálisis intermitente, lo cual aportaría un KTV de 1,4, 1,45 según algún paciente. Y es verdad que este es el estudio que en un análisis posterior ha mostrado que a mayor efluente en el grupo de las terapias continuas habría una tendencia a una mejor sobrevida. Sin embargo, los estudios fríos muestran que tampoco hay, con esa salvedad de que la hemodiálisis es más larga de lo habitual, tampoco habría una diferencia significativa. Este es otro estudio que lo traje, un estudio controlado también, de un único centro, el CONVINT, que es un estudio de 252 pacientes llevado a cabo en Alemania, donde se compara una técnica continua, que es la hemofiltración veno-venosa continua, utilizando efluentes de 35 mililitros kilo hora versus la hemodiálisis diaria. Acá no es la hemodiálisis intermitente, sino hemodiálisis diaria. Y vemos que hay una diferencia, pero que no llega a la significación estadística, con una P que es bastante superior a los 0,05 que estamos acostumbrados a ver, y que esta diferencia, al no ser significativa, tampoco impacta en la sobrevida ni a los 14 ni a los 60 días. Otros estudios que fuimos investigando y buscando, que son randomizados y de alto peso, pero que tampoco han atribuido ningún beneficio en la sobrevida cuando comparamos las modalidades. Por supuesto que cada uno de estos estudios tienen sus críticas, tienen sus poblaciones, tienen sus segundos análisis, pero lo real es que los outcomes primarios, cuando comparan una modalidad versus otra, no han mostrado una clara superioridad al menos de uno sobre otro. ¿Cuáles son los beneficios demostrados de la terapia de reemplazo renal crónica? Bueno, por supuesto que los hay, los fueron citando. Como decíamos allí, este es un estudio de la American Journal of Kidney Disease del 2004, donde muestra claramente que las terapias continuas tienen un mejor control hemodinámico del paciente gravemente enfermo. Eso es significativo, un mejor control de la presión arterial media, un mejor control en el cambio de las variaciones de presión en una sesión de tratamiento sustitutivo, así como la menor necesidad de un incremento de vasopresores. Y en la gráfica de la derecha vemos que en las primeras 72 horas es mucho más armónico, por decirlo así, la extracción de volumen en una terapia continua versus una terapia intermitente. Y lo otro que citaban en la mañana también, un artículo bastante viejo en presión intracerebral, vemos que las terapias continuas logran mantener una estabilidad mucho mayor de las presiones intracerebrales, con lo cual conllevaría también un beneficio para los pacientes neuroagraviados. ¿Qué sucede cuando comparamos una terapia continua versus una terapia híbrida? Bueno, hay algún estudio que encontramos importante, que traté de seleccionar los de mayor impacto por el tiempo que tenemos. Este es un estudio que se llama el Renal Study, en el cual se compara una técnica de continua versus una técnica SLED. Con estos planes que están situados allí, la técnica SLED utiliza 12 horas de terapia de reemplazo renal con una fibra polisulfona de alto flujo y con flujos que andan en torno a los 200 mililitros minuto, versus la técnica continua, en la cual utiliza 24 horas de terapia de reemplazo renal con una fibra de polisulfona y con un flujo de 100 a 120. ¿Qué ve este estudio? Que bueno, puede tener dos lecturas. Una es que no hay una diferencia significativa a favor de ninguna de las dos,
Y la otra lectura es que la técnica SLED no es inferior a una técnica de reemplazo renal continua cuando es llevada a cabo. Lo que sí vemos allí señalado en forma significativa y estadística es que a favor de la SLED habría un menor número de días en internación en CTI, un menor número de pacientes que necesiten asistencia ventilatoria mecánica y un mayor porcentaje de pacientes que recuperarían la función renal después del inicio de la terapia de sustitución. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es cuál es la intensidad óptima a la cual debemos de someter al paciente que está en una terapia de reemplazo renal. Acá tenemos algún estudio, por ejemplo el ATN estudio, que es un estudio bien dirigido y controlado, en el cual utiliza dos grupos, un grupo con una terapia de reemplazo renal continua y otro con hemodiálisis intermitente, y contrapone dos estrategias. Una estrategia menos intensiva, en la cual propone o hemodiálisis intermitente 3 veces por semana, o una terapia de reemplazo renal continua utilizando un efluente de 20 mililitros kilo hora, versus un tratamiento, un brazo más intensivo, en el cual se duplica la frecuencia de la hemodiálisis intermitente a 6 veces por semana y también se duplica el efluente utilizado en la terapia continua a no menos de 35 mililitros kilo hora, extraído de algunos de los trabajos de Ronco que sugieren justamente que efluentes mayores a 30 y 35 tendrían en las terapias continuas un mejor resultado que aquellas que utilizan efluentes más bajos. Este estudio lo que ve son intercambiables, ¿sí? Esto es lo otro a decir, que los pacientes que iniciaron en hemodiálisis intermitente podrían haber permanecido en la técnica o haber cambiado indistintamente. Lo mismo los pacientes que estaban en terapias continuas podían haber cambiado 1 o 2 veces o haber permanecido en la terapia continua. Y esto es por complicaciones inherentes a cada una de las técnicas, ya sean sangrados, necesidad de movilización o hipotensiones en el paciente que hayan requerido de que el paciente saliera de la terapia intermitente a la continua. Lo que ve es que tampoco tenemos una diferencia ni en los que estuvieron en hemodiálisis continua, ni tampoco en intermitente, en una modalidad o en que haya cambiado en más de una en la mortalidad a los 60 días, con resultados muy equiparables. Esto es lo que lleva a plantear que la intensificación en la dosis de diálisis tampoco hay una evidencia hasta qué valor llegar ni que se beneficie realmente el paciente. Es por eso que las guías CADIGO que las tenemos nos recomiendan un número arbitrario, extrapolado muchas veces de los pacientes crónicos, un mínimo de un KTV de 1.3, ¿sí? Por sesión dialítica, lo cual daría un KTV mínimo de 3.9 por semana. Por supuesto que un KTV mayor tendría mejores resultados y esto con un nivel de evidencia más alto. Más discutible aún es el valor que debemos de utilizar para las terapias continuas. Y aquí es que las CADIGO, aparte de sugerirlas como complementarias, plantean de que lo mínimo sería un volumen de efluente de 20 a 25. Idealmente sería mayor, de 30 a 35, y claramente individualizado de acuerdo al paciente en el cual tenemos enfrente para el tratamiento. Para terminar, simplemente, estudios sobre la recuperación de la función renal y cuándo debo de suspender la terapia de reemplazo. Tampoco tenemos estudios que comparen claramente si un paciente mejora más rápidamente que estando en una técnica que en otro. Hay algunos estudios que muestran que las terapias continuas en los pacientes más gravemente agraviados, sobre todo los con falla hepática, podrían tener una recuperación más acelerada que los que están en terapia intermitentes. Sin embargo, cuando se utilizan análisis más groseros y más brutos, como son la mortalidad y la falta de recuperación, esos estudios tienden a igualarse y tampoco es clara la recuperación. A nivel clínico, algo que todos usamos, cuando estamos atentos nosotros los nefrólogos para saber que el paciente empieza a recuperar función y por lo tanto suspender la diálisis. Bueno, resulta muy fácil cuando el paciente está anúrico y recupera la diuresis. Allí tenemos varios parámetros clínicos y paraclínicos, pero puede pasar que nuestro paciente no haya perdido nunca la diuresis y resulta más difícil. Ahí nos valemos de instrumentos como el aumento de la creatininuria en orina, el clearance parcial de creatinina, el no ascenso de los valores de creatininemia en plasma respecto a las sesiones previas. Por acá sería lo que les quería contar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Rubén. Y si no, yo tenía una pregunta sobre todo para gente que realmente practica la técnica continua. Nosotros, si bien
utilizamos la técnica intermitente y podemos leer muchos artículos y revisiones, al no practicar una técnica continua en el crítico, no es muy difícil traspolar a lo que realmente se utiliza. Entonces no sé si hay ninguna pregunta, tenía ganas de preguntarle a Rafael más que nada, ¿cómo hicieron para convencer a la unidad ejecutora, o sea, al hospital o al prestador de salud en respecto a una unidad de críticos, cómo justificar el gasto de una técnica que es entre 3 y 4 veces más cara que una técnica intermitente, y a no ser por un tema de que sea un hospital universitario o lo que sea, cómo lograr decir, bueno, ¿cómo justifico yo esta inversión? Pero que te va a hacer varias en una. Así ya porque un resumen de 15 años. Lo primero que hicimos fue rodear el Ministerio de Salud con un tanque de guerra alrededor. No, digo que uno por ahí, te digo, experiencia de años con la técnica. Primero y principal, uno tiene que saber cuándo utilizarla y si tiene los pacientes para utilizar las técnicas. Eso es número uno, porque uno cuando habla generalmente con el intensivista dice, yo quiero una máquina. Digo, ¿tenés los pacientes críticos necesarios para tener entrenamiento y conocer la técnica correctamente? Yo en esos trabajos que muestran, digo, ¿cuánto le duraba el filtro, por ejemplo? Yo no sé si figura en algún lado, pero generalmente duran menos de 24 horas, muchas veces. Entonces, tener una métrica de calidad de lo que uno está aplicando y tener un plan estratégico de desarrollo de las técnicas mínimas a las técnicas más complejas, como decías vos, son complementarias, y uno dice, ¿cómo uno convence al prestador? Primero tiene que estar convencido uno y saber lo que está haciendo, porque si no, el otro se da cuenta enseguida que uno no está medio flojito de papeles, decimos en Argentina, para entenderlo. Entonces, uno pregunta, yo luego en el nefrólogo me dicen, bueno, pero estas técnicas son carísimas, nosotros no las podemos aplicar. Pero le digo, ¿vos sabés hacer la técnica primero? Primero hay que saber hacer la técnica y cuándo aplicarla y en qué pacientes aplicarlo. Ahí decía mezclado porque está el timing y el tipo de técnica y todo. Entonces yo pregunto, en un paciente con radiomiólisis severa, que la orina está bien negra y orina 100 mililitros en 24 horas, ¿quién no empezaría el tratamiento? Claramente. No hay un artículo que responda a eso, básicamente. Pero ¿cómo lo convencimos? Ahora está en la parte privada y nos reconocen, como en las revistas que dice Luis, el índice de rechazo es muy bajo, 3% básicamente. La obra social más cara de Argentina es la que tenemos problemas y tiene rechazo. Porque está asesorada generalmente por alguna gente que le dice que no sirven a veces las técnicas estas. Pero, como digo, lo convencimos con trabajo de años, convencimiento de lo que hacemos y con resultados. O sea, ¿dónde se ven los resultados, por ejemplo? En esos pacientes en cual las técnicas intermitentes no puede ser la modalidad de inicio. Yo creo que nosotros tenemos en la métrica modalidad de inicio. Entonces decimos, 35 a 40% de nuestros pacientes comienza con CRT. ¿En qué pacientes? Trasplantados, pacientes traumatizados graves, llenos de líquido. Yo diría que shocks sépticos son los menos de inicio de modalidad para las continuas. Miren lo que le voy a decir, son los menos modalidad de inicio. Entonces me parece que tener en cuenta la experiencia que tiene uno y cómo presenta ese módulo, diríamos, porque he trabajado en todos los módulos extracorpórea con el gerente médico y hemos llegado a convencerlo y lo pagan aparte. O sea, uno decir lo hago, no, también lo pagan y bueno, eso lleva tiempo. Cuanto más se expande la técnica, más fácil es para los financiadores que te aprueben un tratamiento. Cuando más cautivo estás, es mucho más difícil. Por eso es importante que la técnica se expanda a los lugares adecuados. Yo voy a ayudar a la respuesta con una pregunta que le voy a hacer a Rafa. Cuando instrumentás una técnica continua en la UCI de ustedes, ¿quién es el personal que lo hace? Bueno, nosotros creamos 2 sistemas de extracorpórea y terapias continuas y la gente que maneja la máquina y que la entiende y todo son los enfermeros de terapia intensiva. O sea, básicamente por muchas razones. Primero es porque, en el caso nuestro, por lo menos en Santa Fe, los nefrólogos no tenían mucho interés en seguirlo y tenían muchos problemas gremiales con los técnicos de diálisis. Esta es la pura verdad. Entonces,
¿qué pensaron inicialmente hace años? Esto no van a hacer nada. Entonces empezamos a hacer y empezamos a preparar a los enfermeros. Y hoy los enfermeros manejan prácticamente todas las técnicas extracorpóreas menos ECMO. En ECMO no lo manejan, hay otro grupo de gente que también está integrada a todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hicimos de esa manera. Remuneración en la parte pública y privada para las enfermeras que están a cargo del paciente. Tuve 2 modelos. En Santa Fe los enfermeros iban a contraturno por problema gremial, porque se peleaban entre ellos, y en Córdoba no tengo ningún inconveniente porque lo hace el mismo enfermero que cuida al paciente. ¿Qué relación? 1-2 es una relación que lo puede cumplir sin ningún inconveniente, sobre todo con las máquinas modernas, en el cual el recambio de fluido lo puede hacer uno a mucho tiempo. Y una vez que están entrenados, prácticamente uno puede manejar 2, 3, 4 pacientes y se van a reír con protocolos y WhatsApp directamente, porque todo tiene que estar protocolizado en estos procedimientos. No puede quedar nada al azar. Muchas veces me mandaban WhatsApp y decía, doctor, tiene 0,76 de calcio iónico. ¿Qué hago? ¿Qué dice el protocolo? Dice que le tiene que pasar... Bla, bla. O sea, continuamente para que esto funcione, para mí tiene que estar todo protocolizado y escrito y tener la alarma de cuándo se llama al médico. En términos de costos, David, quiero hacer una acotación. A veces un paciente inestable, desde el punto de vista cardiovascular crítico, que hacemos técnicas intermitentes, es carísimo. No solo para los eventos secundarios que tiene el paciente, pero muchas veces tenés que hacerle más cargas de volumen, porque si te postiende, le subís la nora, le subís el midazolam, se te fibrila la aurícula, le haces amiodarona, tenés que cortar la diálisis, al otro día tenés que volver de vuelta. Y bueno, depende mucho si el filtro dura 2 o 3 días, si utilizás citrato, depende mucho a qué régimen vamos a ir, con enfermería de cuidados intensivos o con la enfermería de nefrología, cómo va a interaccionar el nefrólogo en estas técnicas continuas. Eso va a depender mucho de los costos, pero muchas veces el costo que hacemos con intermitentes a pacientes muy inestables es altísimo, altísimo para el paciente, y si vemos costos monetarios, las cosas que les tenemos que hacer después para mantenerlos, después de la inestabilidad que le producimos, es muy alto si lo ponemos en términos monetarios, que en realidad es lo más feo de ponerlo, ¿no? Lo más importante es la sobrevida y la estabilidad, siempre hablando de pacientes críticos cardiovascularmente inestables, lo que estoy hablando en este momento. Los costos a medida que va pasando el tiempo del módulo y los gastos es cada vez menor. Y cada uno puede combinar tratamientos y empieza a haber muchos controles que uno hacía innecesariamente porque no conocía lo de la técnica. Entonces el primer tiempo lleva muchos controles de laboratorio, mucha carga horaria de personal y de control y todo. Y una vez, esto es tiempo y práctica. No hay ni libros ni ninguna otra cosa más que la experiencia que va teniendo, siempre me parece bien guiada y bien liderada y hacia dónde va la atención de esos pacientes. Me parece que eso es clave. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Rubén. Muy bueno. Por favor, gracias a todos.